Él nace un 8 de septiembre de 1935 en Buenavista de Cuéllar, Estado Guerrero, México. Estudió la carrera de Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, formando parte de la generación 1954, fundadora de la ciudad universitaria. Se ha dedicado de tiempo completo a la investigación y a la docencia de cuestiones de carácter histórico y fiscal. Ha sido socio fundador y director general del Instituto Mexicano de Estudios Fiscales y maestro fundador de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. Sus investigaciones en materia de historia han quedado plasmadas en numerosas obras de índole histórica biográfica. En su libro Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, se rescata una figura de excepcionales dimensiones. Tlacaelel, el auténtico forjador del imperio azteca, el personaje que supo infundir en los tenochcas una vocación de grandeza y un sentido de responsabilidad cósmica. Esta obra es ya considerada un clásico por quienes se interesan en la historia prehispánica de México. En su libro, Regina 2 de octubre no se olvida, el licenciado Velasco Piña nos proporciona una visión diferente sobre el movimiento del 68. A su juicio, los acontecimientos que en ese año sacudieron al mundo entero tenían una motivación de carácter espiritual y no simplemente política. Esta obra ha sido ya traducida a varios idiomas, incluyendo el japonés. El relato contenido en este libro fue representado en el teatro a través de la obra Regina, un musical para una nación que despierta. En sus obras La Guerra Sagrada y Amor y Destino en Palacio Nacional, resultado de varios años de indagaciones efectuadas en diversos archivos históricos, Velasco Piña resuelve varias incógnitas sobre la Guerra de Independencia y sobre importantes acontecimientos ocurridos en el Palacio Nacional. Sus libros más recientes, Los 7 Rayos, El Círculo Negro, abordan temas de sucesos importantes en la vida nacional de México, siempre con la tónica de mostrar los motivos sagrados de estos hechos históricos. El último libro, escrito por Velasco Piña, Historia de un musical mágico, que ya se puede encontrar en circulación, por cierto, es una narración de las experiencias vividas durante la puesta en escena del musical Regina, un musical para una nación que despierta, presentada en la Ciudad de México en marzo del 2003. Además de los libros ya citados, en la obra de Velasco Piña podemos encontrar los siguientes títulos: La herencia olmeca, Cartas a Elizabeth, Espejo del viento, El despertar de Teotihuacán, El retorno de lo sagrado, Dos guerreros olmecas y Hombres que quieren ser. Y bajo el marco de esta fecha tan especial, 13 de septiembre, donde nos cobijan las 7 energías cósmicas que conforman el espíritu de México, el país de las águilas, doy paso a nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor de esta noche, don Antonio Velasco Piña. Han sido un par de días muy intensos, la verdad que enriquecedores espiritualmente. Quienes pudimos estar esta mañana en la caminata en silencio, fue una experiencia maravillosa. Anoche escuchar esa historia contada por don Antonio de esa manera tan clara, tan precisa, tan amena, tan emotiva, la verdad que nos dejó una huella muy grande en nuestro corazón. Y esta noche nos presenta la conferencia Los 7 Rayos. Adelante. Buenas noches. Créanme que su cordialidad me conmueve. Digo, a veces hasta me cuesta trabajo empezar a hablar porque me siento muy conmovido por estas muestras de afecto y de amabilidad tan enormes. Es más, hoy me siento con un sentimiento contrario. Por un lado, estoy feliz y encantado de la forma como se ha desarrollado mi estancia aquí en Chihuahua, y por otro lado, pues, estoy un tanto triste porque ya dentro de unas horas ya me tengo que ir, ¿no? Yo me quisiera quedar más tiempo aquí. Así que, de verdad, muchas gracias por todo. El día de hoy se cumplen 161 años de lo que ocurrió el 13 de septiembre de
1947 en Chapultepec, que fue una batalla ritual, como vamos ahora a explicar en un momento. El cómo fui yo recabando la información sobre esta batalla, pues en gran parte está muy relacionada con lo que ha sido toda mi vida. La casa de ustedes, donde yo pasé mi infancia y mi juventud, está situada a unos cuantos metros de la entrada del bosque de Chapultepec de las Flores. Aquellos tiempos de mi infancia y juventud eran totalmente distintos a los actuales. No existía esta espantosa psicosis de pánico, de terror que existe actualmente en la Ciudad de México. Y entonces, algo que nos parecía natural y que ahora sería imposible era lo siguiente. Todos los días yo llegaba con mi hermano de la escuela, teníamos 7, 8, 9 años, y nos íbamos a jugar al bosque de Chapultepec con los amigos de la colonia. Y ahí estábamos hasta que anochecía y regresábamos a nuestras casas sin que esto representase ninguna preocupación para los padres de familia. Estaban muy tranquilos porque veíamos el bosque de Chapultepec como si fuera el parque de nuestra casa, como si fuera el patio de la casa, ¿no? El castillo de Chapultepec acababa de ser abierto al público. Había sido antes la residencia oficial de los presidentes, que pasó luego a estar en Los Pinos, y entonces desde niñito empezamos a entrar, todos los amigos de la colonia, allá al castillo, y empezamos a compenetrarnos con la historia de México a través de ese maravilloso museo que es el castillo. Y las primeras cosas que nos llamaron la atención es todo lo relativo a los niños héroes, ¿no? Es decir, existía ya un pequeño monumento al pie del castillo que nos emocionaba, y escuchábamos de nuestros mayores el relato de la historia de Chapultepec. En 1947, yo estaba en quinto de primaria, y se cumplieron los 100 años de la batalla. Y esto fue un acontecimiento de gran relevancia en el país, empezando porque en ese año el secreto guardián de Chapultepec, recuerden ustedes que en todos los sitios sagrados hay un guardián, reveló el lugar donde estaban los restos de los niños héroes. Si al cumplirse los 100 años, el guardián reveló el lugar donde estaban. Cuando mueren los niños héroes, los cuerpos no les son entregados a sus familiares, sino que el guardián de Chapultepec de esa época toma los cuerpos y los entierra al pie del sargento, ese gran ahuehuete que está ahí en Chapultepec. En 1892 se hace una remodelación de todo el bosque de Chapultepec. El Limantur, que era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, le da un aspecto muy francés al bosque, ¿no? Y entonces el guardián tiene el temor de que vayan a ser descubiertos estos restos, porque se iba a meter drenaje y luz y una serie de cuestiones en todo el bosque de Chapultepec. Entonces saca los restos a escondidas de ese lugar, de la hueta del sargento, y los entierra en otro lugar que estaba en el cerrito. Pero en 1947 revela dónde están los restos de los niños héroes. Entonces estos son extraídos, y esto produce una conmoción en todo el país, una gran emotividad. Yo todavía recuerdo como si fuera ayer, el 13 de septiembre de 1947, en que en todas las escuelas de México salimos al patio, se hizo la bandera nacional, se entonó el himno, y los alumnos más estudiosos, entre los cuales yo no me contaba, pronunciaron toda una serie de discursos alusivos a esta ceremonia, ¿no? Siguen pasando los años, el bosque continuó siendo para mí el parque de la casa. Yo, antes de ir a trabajar a la Secretaría de Hacienda del Palacio Nacional, y que yo me iba a pie precisamente porque de alguna forma sentía yo que ese paseo de la Reforma tenía algo, no tenía yo ni la menor idea de que era una ruta sagrada, pero procuraba yo irme a pie, y antes me levantaba muy temprano, iba yo al bosque, corría yo, hacía algo de ejercicio, regresaba a mi casa, me bañaba, me desayunaba y me iba yo a trabajar a la Secretaría de Hacienda, y en la tarde a Ciudad Universitaria. Entonces continuó siendo algo muy vinculado a mí el bosque de Chapultepec. Llega el parteaguas para el país y para mí, que fue 68, y entonces tengo el privilegio, gracias a haber estado conviviendo con Regina, que vivía allí en esa casa, en la casa de mis padres y de mis abuelos de alumnos. Tengo el privilegio de conocer al secreto guardián de Chapultepec. Entonces le explica, le relata a Regina todos los secretos del bosque de Chapultepec. En algunas ocasiones yo estuve presente, y le relata la batalla de Chapultepec, y le transmite esa información de que fue una batalla ritual, de que no fue una batalla común y corriente, y le explica que cada uno de los niños héroes encarnó en esa batalla algunas de los rayos
integran a México, es decir, algunas de las virtudes, de las cualidades que conforman el espíritu de México. Y le explicó cada una de estas cualidades y a qué cadete correspondía. Incluso para mí fue sorpresa saber que los 6 cadetes no habían sido 6, sino 7, porque sorprendentemente el guardián incluía entre los cadetes a Miguel Miramón, que como todos sabemos está considerado como uno de los grandes traidores de México. Y sin embargo, yo ahí me enteré que en esa batalla Miguel Miramón había participado en ella como cadete y había también encarnado una virtud, pero que él había tenido la pésima suerte de no ser muerto en esa batalla y entonces proseguir con vida. Le pasó algo semejante a lo que le ocurrió al mariscal Pétain en Francia, que la Primera Guerra Mundial fue el gran salvador de Francia en la batalla de Verdún, y que si se hubiera muerto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente en Francia existirían monumentos y calles con su nombre, pero como en la Segunda Guerra Mundial se puso a favor de los alemanes para encabezar un gobierno títere de los alemanes, pues está considerado en Francia como un gran traidor. Es más, si no hubiera sido por la perspicacia histórica del general de Gaulle, lo hubieran fusilado, porque cuando lo capturan los aliados, lo juzga un tribunal francés, lo sentencian a muerte como traidor, y de Gaulle lo salva conmutándole la pena de muerte por la cadena perpetua. Algo parecido le pasó a Miguel Miramón, en que quizás de muy buena fe, pero tomó un camino equivocado por no haberse muerto en esa ocasión. Bien, pues siguen pasando los años, y no sé si ustedes recuerdan, pero en 1993 empiezan a ocurrir cosas extrañísimas en México, ¿no? Y la primera de ellas fue justamente esta. Se empieza a extender un rumor de que los niños héroes no habían existido, de que había sido un puro y simple cuento, que era una mentira, y que y después de eso empiezan a pasar cosas como las que todos recordamos, como el asesinato del cardenal Posadas, como el asesinato de Ruiz Massieu, y el desastre económico que abarcó a todo el país, y el ataque a la Virgen de Guadalupe, toda una serie de acontecimientos que nos revelan que fue realmente todo un complot para destruir nuestra identidad y nuestras raíces, ¿no? Desde luego hubo toda una reacción a esto, es cuando el Popocatépetl entra en erupción y ocurren toda una serie de cosas que nos deben dar la confianza de saber que México no está tan débil como a veces pretenden sus enemigos. Bien, pues en esa ocasión, en 1993, ocurrieron 2 hechos muy significativos. Los niños héroes los sacan de los libros de historia de texto. En 1993 desaparecen de los libros de texto los niños héroes. Y muchos de los nombres de las calles que tienen su nombre empiezan a desaparecer. Pero hubo una reacción maravillosa de 2 sectores. Primero, el sector infantil. Los niños de Chalco, las escuelas de Chalco, fueron los primeros que empezaron a regresar los libros de texto de la Secretaría de Educación, diciendo: no vamos a estudiar en unos libros en donde no vienen los nombres de los niños héroes. Y este ejemplo empezó a ser imitado por muchísimas escuelas de muchas partes del país, que empezaron a regresar estos libros de texto de ese año. Y por otro lado, los militares, esto hizo que cambiase la actitud de la Secretaría de Educación Pública y los volvieron a reincorporar un año después. Los militares fueron con el presidente, que era Salinas, y dijeron: oiga, señor, hay todo un ataque a los niños héroes y están quitándole los nombres a las calles. Entonces Salinas dijo: bueno, eso no es facultad federal, es decir, cada municipio, cada estado tiene la facultad de poner a sus calles el nombre que decían las autoridades, pero de todas maneras vivíamos en una época todavía de presidencia imperial. Entonces dijo: vamos a hacer lo siguiente. Lo hizo y hay que reconocérselo. El 15 de septiembre de 1993, en la ceremonia del grito, el presidente, después de gritarlo con sabido de Viva Hidalgo, Viva Morelos, etc., gritó: ¡vivan los niños héroes! Como que no venía al caso aparentemente, porque se trataba de conmemorar las fiestas nacionales, pero como que eso fue un mensaje para todas las autoridades del país, que le pararan a la campaña que estaba en contra de los niños héroes. Bien, siguen pasando los años y como les mencionaba yo ayer, Regina mantuvo un contacto muy importante con un grupo de militares. Este grupo de militares, que eran gentes grandes, eran generales, coroneles, todos ellos, a los pocos años o bien murieron o bien fueron jubilados,
pero le pasaron la antorcha a otros militares dentro del ejército. ¿Y en qué consistió esa antorcha? En un patriotismo muy especial, hacerles ver que siempre debe haber una conexión de tipo espiritual entre el verdadero militar mexicano y su pueblo. Entonces, a partir del año 2000, me empiezan a invitar a mí y a agentes representativos de la mexicanidad para que diéramos en las instituciones militares una serie de pláticas y de conferencias y de cursos. Entonces, el general Ángel Tahuajá, en aquel entonces el director del Colegio Militar, me dice que quería que escribiera yo un libro sobre los niños héroes. Dije, mire, general, discúlpeme, pero no creo que ya la vida me dé tiempo para hacerlo, porque yo me tardo mucho en escribir los libros. El de Tlaquel me llevó 10 años, el de Regina me llevó 20, porque la investigación histórica en México es muy difícil de realizar. Me dice, no se preocupe, porque usted no se va a mover de su escritorio. Toda la información que tenemos en los archivos del Colegio Militar, en los archivos de la Secretaría de la Defensa, se los vamos a proporcionar, y le vamos a proporcionar otra que también es incluso más valiosa, que es la que existe en la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar, porque resulta que fue justamente la generación de los niños héroes, si los que sobrevivieron, los cadetes que sobrevivieron a la batalla del 13 de septiembre, los que en la época de Juárez fundan esta asociación. No la pudieron fundar mientras prevaleció Santana, porque él siempre fue un acérrimo enemigo del Colegio Militar, pero la fundan en esa época, y entonces empiezan a reunirse los antiguos compañeros de los niños héroes, y en esas reuniones, ¿de qué platicaban? Pues lógicamente platicaban de los recuerdos que tenían de sus compañeros, del aspecto humano de ellos, ¿no? Y de esto se levantaban actas, y esas actas existen allí en la ciudad del Colegio Militar. Incluso existe el testimonio más antiguo, el documento más antiguo que demuestra la existencia histórica de ellos, que es un discurso que pronuncia precisamente Miguel Miramón la noche del 15 de septiembre de 1851, o sea, 4 años después de la batalla, en donde relata él en este discurso la batalla y menciona a cada uno de ellos por su nombre. Está escrito de su puño y letra, y me proporcionaron copia fotostética del mismo. Estamos hablando de 1851, en donde todavía nadie, y muchísimo menos el gobierno de esa época, pretendía homenajear a los niños héroes y hacer de ellos unos héroes internos en la historia. O sea que hay toda una serie de documentos que nos confirman su existencia histórica. Desde luego, en los documentos que me proporcionaron a mí están sus actas de nacimiento, cuántas estas existen, sus ingresos al colegio, sus calificaciones, todo su historial. Incluso yo le dije al general, bueno, si ya tienen ustedes todo esto, ¿para qué me necesitan a mí? Dice, no, bueno, porque todo esto, que ya ellos lo han publicado incluso en algunas de su documentación del ejército, presentado así es un tanto frío, ¿no? Es decir, nada más estar leyendo notas. Queremos que usted le dé toda la ambientación histórica de la época, y así lo hice. Incluso, extendiéndome un poco en la historia del libro, ocurrió lo siguiente: cuando terminó escribe el libro, me dice el general, oiga, quiero que este libro se presente en el castillo de Chapultepec. Entonces fue la editorial a pedir permiso, y se doblaron de risa. Le dijeron, mire, para que un libro se presente aquí, primero lo necesita aprobar un comité de no sé qué tantas cosas, y eso tarda muchísimo. Y además, si se llega a aprobar, el alquiler del castillo por noche es de 300,000 pesos. Y les dije, oiga, pues yo no traigo cambio ahorita para pagar eso. Entonces fui con el general, le dije, pasa esto, y se enfureció y dice, pues, por supuesto que no. Y él consiguió, a través del secretario de la Defensa, que se hiciera la presentación del libro en el castillo, sin pagar un solo centavo y sin que pasase por ninguna revisión de una comisión, ¿no? Entonces son una serie de recuerdos muy gratos en relación con esto. A él le interesaba muchísimo porque, y además él me proporcionó toda una serie de libros escritos por autores norteamericanos, por historiadores norteamericanos, traducidos al español, porque yo no hablo inglés, en donde se hace mención a los niños héroes, que, como ustedes comprenderán, es un testimonio muy objetivo, porque lógicamente ellos no tenían el menor interés en exaltar la figura de los niños héroes, pero sí en reconocer que efectivamente la defensa del castillo se había realizado por los cadetes del Colegio Militar. Entonces tenemos toda una serie de testimonios históricos para rebatir cualquier pretendida afirmación de que estos no existían. Anticipándome a las objeciones que con gran tristeza se escribieron algunos artículos en contra de ellos, por
negando su existencia, porque eso sí hubiera sido absurdo que un historiador negara su existencia, pero sí con dos ataques muy importantes, sustentados por historiadores mexicanos, que son los siguientes. Uno, ¿cómo es posible que se considere a Agustín Melgar un héroe si existe un testimonio de que fue expulsado del colegio militar como desertor? El ataque era muy importante porque, como les decía yo a ustedes, cada uno de los niños héroes encarna una virtud, y la virtud que encarna Agustín Melgar, que era la que he dicho, es nada menos que la del honor, y la divisa del colegio militar es por el honor de México. Entonces este ataque era particularmente perverso, ¿no? Y además aparentemente muy sustentado con este testimonio que existe y que es real, de que fue expulsado del colegio militar como desertor. Ya luego platicaremos por qué. Y el otro sí era negando la existencia de cadete híjole, ahorita se me fue el nombre, el que se arroja con la bandera, Juan Escutia, que obviamente junto con Melgar, quizás, bueno, todos son muy importantes, pero quizás son los dos más representativos, porque Juan Escutia representa nada menos que el patriotismo, ¿no? Y el ataque era aparentemente mortal, porque es esto, dice, no existe, decían estos historiadores, ningún documento, ni en los archivos del Colegio Militar, de la Secretaría de la Defensa, que demuestre que Juan Escutia fue cadete del Colegio Militar. Por lo tanto, esto es una pura invención. Insisto, el ataque era particularmente perverso porque él representa el patriotismo y es el que culmina la batalla ritual con el acto de arrojarse a la bandera. Ya después veremos la razón de por cuál efectivamente no existe ningún documento de él como avalando que haya sido cadete ni en la Secretaría de la Defensa ni en el Colegio Militar, pero sí existen estos testimonios que hablan de él en los archivos de los exalumnos del Colegio Militar. Entonces esto más o menos fue el preámbulo de la historia que me permitió elaborar este libro, ¿no? Pero claro, para poder entender la epopeya de los niños héroes, uno necesita enmarcarlo en los acontecimientos en que esta ocurrió, o sea, en la guerra con los Estados Unidos. Y por eso recordemos muy brevemente algunos antecedentes. Recuerden ustedes que en 1776 los Estados Unidos logran su independencia de Inglaterra. Ellos eran una colonia inglesa y se independizan. A partir del momento en que se independizan, se convierten en un polo de atracción para toda la población europea que estaba a disgusto en Europa como resultado de las guerras de religión que se habían realizado ahí y como resultado de la política clasista que predominaba en Europa. Es decir, si uno nacía en cualquier país europeo y no era uno noble, pues difícilmente tenía una posibilidad de ascender socialmente, ¿no? Estaba ya todo muy estratificado por clases dependiendo del nacimiento que uno tenía. Entonces esto lógicamente producía un gran disgusto en muchos habitantes de Europa que ven en los Estados Unidos una posibilidad de iniciar una nueva vida totalmente distinta en donde no iban a estar sujetos a que si mis padres fueron nobles o no fueron nobles. Entonces empieza a haber una gran migración hacia los Estados Unidos y al poco tiempo de que estos se independizan, ven que ya su territorio les queda chico, que necesitan ampliarlo y logran gran éxito en la ampliación de Estados Unidos a base de negociaciones. Ellos compran primero la Luisiana a Francia, en muy buenos términos, y luego le compran las Floridas a España. Esto les permite encauzar toda esta gran migración que está llegando a los Estados Unidos. Pero al poco tiempo ya también les empieza a quedar chico este territorio, entonces empiezan a echar el ojo a Texas. Y ya en 1825 le hacen al gobierno mexicano, que ya se había independizado en 1821, una primera propuesta de comprarle Texas. El gobierno la rechaza, entonces se la mejoran y en 1827 le vuelven a hacer otra propuesta de comprarle Texas, todavía ya dándole una cantidad mucho mayor que nuevamente el gobierno mexicano rechaza. Entonces ellos se dan cuenta que no van a poder comprar Texas, entonces empiezan a iniciar una política que consistió en lo siguiente: empiezan a propiciar la migración de todas esas gentes que estaban llegando a los Estados Unidos hacia Texas, buscando siempre que sea una población anglosajona y protestante para que no se vaya a vincular con la población mexicana ya existente en Texas. Y en 1835 promueven la rebelión de todos los colonos tejanos para hacer que Texas se trate de independizar.
Santana, que ya es la figura central de muchos de estos episodios, ya estaba en el poder, y entonces sale a combatirlos, a los rebeldes tejanos, pero lo derrotan y lo capturan, y aquí se inicia la gran tragedia para México. Santana no solamente les va a reconocer la independencia, sino que lo llevan a Washington, Santana. Todo esto que les relate yo siempre sobre Santana está avalado por testimonios de historiadores norteamericanos, no es una invención patriotera de mexicano. Se va a ir a Washington y ahí entra en contacto con el círculo de políticos y de financieros norteamericanos, que son los que están propiciando toda esta expansión. Y entonces él establece un acuerdo con ellos en los que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se compromete a través de este grupo de políticos a apoyarlo siempre en México, siempre y cuando lógicamente él adopte una actitud favorable a la expansión norteamericana. Santana regresa, desde luego, al poco tiempo lo expulsan del país, lo sacan fuera, pero él se refugia en Cuba y desde ahí sigue manteniendo contacto con los norteamericanos. Al ver que no podían comprar Texas, los Estados Unidos deciden invadir a México, porque Texas, después de que se independiza de los Estados Unidos, se anexa inmediatamente a los Estados Unidos. O sea, la independencia dura muy poco ahí, ellos se anexan a los Estados Unidos. Entonces, deciden, no se contentan nada más con Texas, sino quieren apropiarse de todo México. El intento norteamericano de esa época era anexarse absolutamente a todo México, entonces inician el ataque a México, ¿no? Les voy a leer porque vale la pena la declaración de guerra de México con motivo de este acontecimiento. La nación mexicana, por su natural defensa, se halla en estado de guerra con los Estados Unidos de América por haber favorecido abierta y empeñosamente la insurrección de los colonos de Texas contra la nación que los había acogido en su territorio y cubierto generosamente con la protección de sus leyes, por haber incorporado el mismo territorio de Texas a la unión de dichos estados por acto de su Congreso y sin embargo de que perteneció siempre y por derecho indisputable a la nación mexicana, y de que lo reconocieron como mexicano por el Tratado de Límites de 1831, por haber invadido el territorio del departamento de Tamaulipas con un ejército, por haber introducido tropas en la península de California, por haber ocupado la margen izquierda del río Bravo, por haber batido sus armas con las de la República Mexicana en los días 8 y 9 de mayo del presente año, por haber bloqueado a los puertos de Matamoros y Tampicos de Tamaulipas, dirigiendo fuego sobre las defensas de estos. Desde luego el gobierno de México se apresta a rechazar la invasión, empieza a organizar un ejército, pero entonces entra en juego ya la carta principal que tuvieron siempre los norteamericanos, que fue la de Santana. Santana, como decía yo, estaba en Cuba, la Armada norteamericana ya había bloqueado los puertos mexicanos, pero le abren paso al buque que traía Santana para que pueda desembarcar, y un general Mariano Salas da un golpe de estado en la Ciudad de México, quitan al presidente que estaba entonces en turno, y entonces llega Santana y toma el poder. Incluso hay una serie de detalles que todavía demuestran la astucia que tiene este señor. Aquí podríamos preguntarnos algo que ahora nos parece totalmente extraño. Bueno, ¿cómo fue posible que este señor haya podido hacer todo lo que hizo, se haya podido sostener tanto tiempo en el poder, ocupar 11 veces la presidencia y hacer todos los horrores que hizo? No hay una explicación total, pero yo me atrevo a formular lo siguiente. Primero, el señor tenía una enorme astucia, no era ningún tonto. Segundo, tenía un gran carisma. Tercero, tenía una oratoria excepcional, pero quizás su principal arma fue la siguiente: su capacidad de corrupción. Esto es, todas las gentes corruptas del gobierno o del no gobierno sabían que si él estaba de presidente iban a poder hacer todo tipo de actos de corrupción, porque él realmente desparramaba el dinero, no lo acumulaba para él, lo desparramaba, y esto le daba un gran apoyo de todo este tipo de gentes que sabían que si él estaba en la
presidencia, ellos iban a poder hacer los grandes negocios. Quizás estos factores pueden explicarnos, por lo menos parcialmente, esta capacidad que tuvo este señor para mantenerse en el poder. Entonces él toma el poder y desde luego llega pronunciando unos discursos superpatrioteros y convence a la población de que él va a ser el gran defensor de la República, y la gente se lo creía, es decir, el pueblo lo convencía a Santana y lo entusiasmaba. Como el gobierno de entonces, como de casi siempre en México, estaba en bastante estado de quiebra económica, no había dinero para formar un ejército realmente suficiente, entonces presiona a la Iglesia Católica y lo hace muy inteligentemente. Deja que primero Gómez Farías amenace por expropiar los bienes de la Iglesia Católica, entonces lo quita a él, le dice a la Iglesia: mira, no te vamos a quitar tus bienes, pero siempre y cuando me des tal cantidad de dinero para armar al ejército. Y la Iglesia dice: bueno, de que me quiten todo a que nada más da esta cantidad, se lo dan. Entonces con ese dinero él organiza un muy buen ejército y van hacia el norte, ¿no? Como que todo parece indicar que estaba haciendo lo que se debía de hacer, pero pues lógicamente quien va dirigiendo este ejército es Santana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa marcha hacia el norte? En primera, él lleva al ejército a marchas forzadas para que lleguen cansados. Ahora, antes que esto, no estaría mal que analizáramos las posibilidades de éxito que tenía México en esta guerra, porque ahorita se nos hace como que una guerra con los Estados Unidos estaba perdida de antemano, pero no era así. No estábamos en el siglo XXI, sino estábamos en 1947. ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas que militarmente tenía cada uno de los dos países? La principal desventaja que tenía México era la del armamento, porque precisamente por esta carencia de dinero, los gobiernos independientes no habían podido ir sustituyendo el armamento que habían heredado de la época de la colonia por un armamento moderno para esa época. Entonces estaban con los mismos rifles y con los mismos cañones con los que había obtenido del ejército colonial. Pero en contraposición de eso, el ejército mexicano tenía dos grandes ventajas. La oficialidad mexicana en esa época estaba mejor preparada que la norteamericana, porque había sido la heredera de toda la preparación militar española, y además la caballería mexicana era indiscutiblemente superior a la norteamericana. Entonces no estaba tan desproporcionada la cosa como ahora lo podemos pensar, ¿no? Entonces, insisto, va Santana a combatirlos y la batalla se va a dar en un lugar que se llama La Angostura, en Coahuila. ¿Cómo se realizó esta batalla? Bueno, Santana sabía perfectamente bien cuáles eran las ventajas y las desventajas que tenía. Entonces, para lograr ser derrotado en la batalla, adopta esta estrategia. Vamos, dice, a hacer un combate antes que nada de artillería. O sea, que pone la artillería al frente, las líneas de infantería atrás, y la caballería la manda hasta atrás, ¿no? Entonces, cuando ya hayamos ablandado las líneas enemigas a base de un duelo de artillería, entonces ya interviene la infantería. Pues claro, se inicia la batalla, y pues lógicamente la artillería norteamericana empieza a destrozar a la mexicana porque era muy superior. Pero va a ocurrir un incidente que hace que se le escape totalmente el control de la batalla de Santana, que es el siguiente. Con objeto de que los norteamericanos pudiesen recibir abastecimientos en una línea que ya se había alargado muchísimo, Santana le ordenó a las tropas que estaban en Tampico que salieran de Tampico y se unieran con él, para que así los norteamericanos pudieran tomar Tampico y desde ahí empezar a abastecer a sus tropas. ¿Me explico? Entonces, para que no tuviera la línea de abastecimientos norteamericanos no fuera tan larga. Entonces, cuando las tropas de Tampico salen, el pueblo de Tampico los abuchea y dice: bueno, los valientes soldados son ustedes. Cuando están allá los barcos norteamericanos y es evidente que van a tratar de tomar el puerto y ustedes se van de aquí. Entonces las tropas de Tampico llegan con un sentimiento de frustración terrible a la batalla, y cuando se está produciendo este acontecimiento que les digo, que están destrozando a la artillería mexicana, sin haber recibido ninguna orden, ellos, al ver eso, se lanzan al ataque. Las tropas de Tampico, y cuando toda la línea de infantería mexicana ve que se lanzaron al ataque, dan por supuesto que ya hubo la orden de atacar las líneas. No existía ahora el sistema tan perfeccionado. Entonces toda la infantería mexicana empieza a avanzar y empiezan a hacer retroceder a las posiciones norteamericanas. Santana ve eso, se asusta y dice: bueno, que la caballería desaparezca, y le da orden a la caballería
de que dé media vuelta y se aleje del campo de batalla, para que así, cuando los oficiales norteamericanos ven que está siendo destrozada sus líneas de infantería, entre en acción la caballería norteamericana. Pero vuelve a pasar con la caballería mexicana lo mismo que con la infantería, que cuando algunos de los oficiales de la caballería mexicana se dan cuenta que ya entró en acción la caballería norteamericana, dan por supuesto que por lógica va a venir una orden de que ellos también entren en acción, entonces dan media vuelta y atacan a la caballería norteamericana y derrotan totalmente al ejército norteamericano. ¿Sí? Hay una derrota total, les toman todas las posiciones y el ejército norteamericano tiene que batirse en retirada. Se bate en retirada, pero no, es decir, ha sido derrotado, pero no se ha rendido, me explico, no los han tomado prisioneros a todos. Entonces los oficiales mexicanos dicen, pues mañana en la siguiente batalla ya no es cuestión de alcanzarlos hasta donde hayan logrado correr y de capturarlos. Entonces Santana dice, en primer eso ya no es necesario, si el ejército norteamericano ya fue derrotado, ya no puede invadir a México, lo cual aparentemente era cierto, ese ejército ya no podía continuar la invasión. Dice, pero además no podemos dar ninguna batalla y era un gran teatro, porque aquí hay una bola de traidores que estuvieron boicoteando el transporte de nuestros armamentos y resulta que muchas de las cajas donde debía venir este parque estaban cargadas de pieles, que era lo que él había hecho precisamente para boicotear al ejército. Entonces efectivamente ya no se podía dar esta batalla porque ya no había parque para dar. Pero dice, bueno, no le hace porque ya cansamos. Regresa el ejército mexicano, desde luego es recibido con grandes vítores en la Ciudad de México. A Santana otra vez lo vuelven a considerar el gran salvador de la patria, pero todavía están los festejos para Santana cuando reciben el aviso de que ha desembarcado un ejército norteamericano en Veracruz, porque los militares norteamericanos se dieron cuenta que les iba a resultar prácticamente imposible conquistar a México avanzando de norte a sur por la resistencia que iban a sufrir. Ya desde antes de la batalla habían sufrido muchos ataques de guerrillas en el camino. Entonces otra vez Santana, discursos patrióticos, organiza un ejército y sale a combatir a los norteamericanos que venían avanzando de Veracruz hacia la Ciudad de México. Pero en esta ocasión ya no repite el error anterior, o sea, él escoge muy bien el terreno. Era un terreno en Perote, cerca de Jalapa, en donde por lo abrupto del terreno y lo angosto, la caballería no iba a poder maniobrar. Entonces aquí ocurre una derrota del ejército mexicano, porque aquí sí, básicamente a base de un duelo de artillería, que otra vez insiste, hay que derrotarlos a través de un duelo de artillería, lógicamente derrotan al ejército mexicano, pero esta derrota les hace comprender a los oficiales mexicanos que esto no podía ser resultado de un simple error y de una tontería, sino que había una traición evidente. Entonces dicen, no vamos a seguir a las órdenes de este señor. Entonces, aunque